de algo o me pierdo algo que está interesante que quieran preguntar. Bien, recién un poco lo que nombraban, a ver si... No, no tengo forma de pasar la presentación, Sandra. Ahí está, ya. Ahí funcionó, impecable. Bueno, nada, un poco lo que charlábamos es cuál es el objetivo de esto. Normalmente, o sea, no nos vamos a poner a bloquear cosas a nivel distal si es que tenemos buena calidad de bloqueos y con una sola inyección a veces podemos hacer un bloqueo de todo el miembro superior, ¿sí? Un supraclavicular, un infraclavicular de alguna condición en la que nos permite bloquear todo el miembro superior en una sola inyección. ¿Está bien? Hasta les diría que el bloqueo axilar, que tiene varios redireccionamientos de aguja, hasta a veces por ahí es un poco más complejo y lleva un poquito más de tiempo. La cuestión más que nada es evitar las complicaciones de los bloqueos más proximales, ¿sí? Entonces, por ahí, en el régimen ambulatorio, régimen de internación o las posibilidades que tiene el paciente, en un paciente poco, ustedes saben que el riesgo de neumotórax tiene que ser lo mínimo posible. Cuanto más nos alejamos de la línea media, ustedes saben que eso se reduce bastante. Tanto en lo que es el neumotórax como en lo que es el bloqueo de lo que es el nervio frénico, ¿sí? Es un poco el objetivo de cómo, por qué voy eligiendo cada bloqueo, ¿sí? Y después en algún caso les voy a preguntar algo, a ver si alguien tiene idea de lo que son las anastomosis en determinados niveles, ¿sí? Por lo cual uno elige ir más proximal, más distal, o por qué a veces un bloqueo es insuficiente y tiene que ver más que nada dónde nos posicionamos y dónde hicimos el bloqueo, porque a veces hay ramos anatomóticos que no son los que describe la anatomía clásica, pero que existen y a veces dan una aferencia sensitiva por otro lado que no es el que bloquean, ¿sí? Es un pequeño cambio que a veces dice falló el bloqueo. ¿Por qué? Bueno, puede haber variantes. Somos todos bastante parecidos, pero no del todo. Tienen dos niveles acá. Codo, muñeca, son los más habituales, ¿sí? ¿Por qué? Son los más superficiales están los nervios, son más fáciles de encontrarlos, generalmente son espacios reducidos, osteofibrosos, siempre acuérdense de eso. Tema de compartimental neurológico, eso es algo habitual, se usan demasiado volumen o alta velocidad de inyección, ¿está bien? Un poco lo que hablamos cuando hicimos la primera clase de por qué inyectar respetando determinadas presiones. Una imagen vieja, pero representa lo mismo que charlábamos, cuáles eran los troncos. La distribución que ven a ustedes ahí es la distribución de lo que corresponde a la parte superficial. Después la distribución más profunda, a veces por ahí varía, ¿sí? Con respecto a lo que son los osteotomas también, directamente, que eso a veces, cuando son incisiones sobre hueso, tienen que acordarse más que nada de lo que es la inervación profunda, ¿sí? Si ustedes bloquean todos los troncos a nivel proximal, la mayoría de los troncos, desde la axila hacia abajo, todo lo que es codo, antebrazo y mano está completamente bloqueado, ¿sí? La diferencia no es que se dividió antes de eso, sino que simplemente en ese punto hay que buscarlo por separado en cada uno de los troncos. ¿Bien? ¿Qué sería lo que es el bloqueo axilar clásico? Y había uno que se llamaba medio humeral, que venía a ser un poco lo mismo, un poco más distante. ¿Bien? Nervio radial. ¿Por dónde baja el nervio radial al antebrazo? Canal interno, canal externo, posterior, posterior. ¿Por qué posterior? Ahí ya empezamos. Bien. El canal de torsión. Bien. Después se va hacia afuera, ¿sí? Y después entra en el canal bicipital externo, pero sí es el más posterior, ¿sí? Después está el músculo cutáneo en ese mismo lugar, pero más superficial. ¿Bien? Si ustedes lo toman en ese nivel, van a tener lo que es el bloqueo del ramo superficial y profundo, ¿sí? Del nervio radial. Si lo toman más distal, lo único que van a bloquear, ¿sí? En la muñeca solamente la parte superficial. Y si se van a lo que es donde está el canal en la parte de los supinadores, van a tener las dos ramas divididas. Eso se ve por ecografía, en los equipos más nuevos se ve perfecto, ¿sí? Hay un síndrome de atrapamiento, específicamente del nacimiento de ese haz muscular, ¿sí? Y eso generalmente lo que hacemos es ir a buscar en la rama profunda, sí, que es la que genera dolor, o a veces la rama superficial, eso a veces pasa en el codo de tenista, golfista, lo que van viendo habitualmente, y eso se diseca con hidrodisección, anestésico local y corticoide, tratan el dolor de esas características, ¿sí? Antes era más inespecífico, se iba a la fascia, bueno, hoy en día se conoce que ese atrapamiento está y por ende se despega, o a veces lo que se hace son soluciones de dextrosa al 5, al 10% para despegar ese nervio y sacar las adherencias. Bien, dolor crónico no es para ustedes, pero que entiendan que se puede ir buscando ramo por ramo como para ser más específico. Con respecto a la inervación del nervio radial, ¿sí? Sabemos que es la parte posterior de lo que es el antebrazo, ¿sí? Y sobre todo los movimientos de extensión del antebrazo sobre el brazo y después lo que corresponde de la mano sobre el antebrazo. Bien, si lo van a estimular, las características de estimulación son esas características, ¿sí? Lo van a ver. Y si no lo entienden dónde encontrarlo con ecografía, van a buscarlo en ese segmento y van a empezar a estimular. Lo mismo que venimos haciendo cuando les expliqué estimulación, hasta encontrar la respuesta correspondiente a lo que es el tronco del radial específicamente. Bien. En ese mismo lugar tiene el músculo cutáneo. Si ustedes estimulan en parámetros sensitivos, ¿sí? Normalmente lo que va a dar es como si fuese una carga eléctrica, ¿sí? Como una parestesia persistente por la forma de estimulación, y ahí van a sentir todo a veces una estimulación de la cara externa del antebrazo. Eso no es radial, eso generalmente es lo que es el músculo cutáneo en sí, los ramos sensitivos, porque acuérdense que eso es todo sensitivo
del codo para abajo. Bien. En ese segmento, lo que sería el canal bicipital externo, están esos dos nervios, ¿sí? Se pueden ver los dos, se pueden ver los dos. Lo que más se ve habitualmente, y es siguiendo el canal de torsión, si lo buscan por ecografía, se ve el nervio radial sin ningún inconveniente. Esto es una disección vieja, ¿sí? Pero les muestra un poco cómo son las características a nivel de lo que es la salida desde el codo, ¿sí? Fíjense lo que corresponde al arterio humeral, cómo se va dividiendo, ¿sí? Lo que corresponde a los distintos nervios, ¿sí? Fíjense cómo está el nervio radial también acá, ¿no? Bien toda la parte externa. Fíjense cómo se van dividiendo los ramos, ven que se ve perfecta. Esto sería lo que sigue de largo, que va a ser la parte superficial, y lo que sigue en profundidad, sí, es lo que da la parte de inervación sensitiva, perdón, motora a nivel distal, ¿sí? Entonces, cuando se van a la parte profunda en la mano, ¿sí? Si no bloquearon en la parte del codo, si bloquean solamente la parte de la muñeca, la parte profunda no está con anestesia, ¿sí? A veces empiezan toda la cirugía, hicieron excelente bloqueo de muñeca, ¿sí? Pero la parte profunda no está bloqueada, ¿bien? ¿Por qué? Porque el ramo que se dividió no es el que están abordando ustedes en el bloqueo de muñeca. ¿Sí? ¿Queda claro ese concepto? Bien. Un poco la estimulación, lo mismo. Acá hay alguna cuestión, estuve mirando de alguna actualización que después se las voy a compartir. Prefieren a veces usar agujas de menor calibre que las que usamos a nivel proximal. La última charla en la que estuve de los que hacen microanatomía de nervios, sí, específicamente lo que dijeron es que el grado de lesión neurológica es más importante cuando el calibre de la aguja es menor que el del nervio, ¿sí? Lo último que leí es que es al revés, o sea que supuestamente usan más agujas más finas. Discusión de gente que realmente está en el tema y es una cosa que realmente no cambia, ¿sí? Pero la realidad es que la idea de esto es, si tiene una imagen correcta, una estimulación y aproximación correcta, las lesiones no aparecen. ¿Cuál es el tema? Si yo logro entrar entre los fascículos del nervio con una aguja más fina que el nervio, normalmente puedo generar una parte de lo que sería el compartimental intraneural. Hay fotos, micrografía, de todo, de agujas adentro de los nervios que se inyectan y no hay ningún problema y el paciente no tiene ninguna lesión. ¿Por qué puede ser eso? Bien, eso es una parte de cómo distribuye la presión. ¿Cuánta parte de anestésico local llega al nervio realmente de lo que ustedes inyectan para lograr la anestesia? De 15 mililitros, ¿cuánto llega, por ejemplo? O de, no sé, hagámoslo en 10, así un porcentaje, más fácil. Bien. Normalmente hay algunos estudios hechos con eritrocitos marcados, eso es lo que hacen es hacer la microscopía después. El 30% de la masa anestésica local queda como si fuese en el lugar que va a generar su efecto terapéutico, ¿sí? El resto se distribuye. Cuando miramos lo que son los recubrimientos en las distintas capas del nervio, no es que son capas continuas, ¿sí? Sino que tienen como válvulas de escape, ¿sí? Eso es lo que permite muchas veces que si hicimos las cosas mal no tengamos una lesión. Obviamente no tentemos al destino, pero sabemos que ese mecanismo nos da un poco más de protección, ¿sí? Cuanto más chicos el nervio, más volumen inyectamos, más riesgo pasa, por una cuestión de que si la velocidad de inyección es muy alta, a veces los mecanismos de compresión no lo compensan y pueden tener una isquemia neurológica. ¿Bien? La imagen bastante típica es lo que decían. Fíjense lo que es la parte de la articulación del codo, ¿sí? En esta imagen se repiten, hay imágenes hoy en día de mejor calidad. La realidad, lo que me interesa que siempre se lleven es esto. ¿Ven cómo se ve directamente cada uno como si fuese de los haces dentro de lo que es el fascículo nervioso? Bien, esa es como la imagen más característica. La anisotropía que veíamos a veces, o sea, se ve en el ciático, se ve en el mediano, así que cuando ustedes cambian la inclinación del cabezal del transductor, normalmente eso es lo que les permite identificar a veces esa característica en el nervio, ¿sí? Que lo diferencia un poco el tejido circundante, que a veces se confunde con otro nervio, se puede confundir con un vaso que a veces esté colapsado, o a veces con una parte tendinosa en la parte más vital, por ejemplo, en el antebrazo, o a veces en la pierna pasa lo mismo. ¿Bien? Fíjense dónde está haciendo lo que es el bloqueo. Normalmente lo que se especifica es que no sea directamente en la interlínea articular. La interlínea articular, el problema que tiene es que toda la estructura que está alrededor es rígida, ¿sí? Entonces, hablando de compartimental, si nos fuimos demasiado de volumen y estamos en una estructura rígida, la presión es mucho más alta. ¿Está bien? Entonces, conviene muchas veces hacerlo un poco más proximal, ¿sí? Van a tener un tronco más definido. Lo otro que es más amigable, sobre todo, es que en ese lugar va a haber masa muscular y no masa tendinosa, y por ende el nervio resalta más en la masa muscular. ¿Bien? Entonces, de alguna forma es más fácil de verlo y a su vez se evitan la complicación de la compresión del nervio. ¿Bien? Nervio musculocutáneo, lo que hablamos. Recuerden, motor en el brazo, sensitivo en el antebrazo. ¿Dónde lo encontramos? Canal externo, lo mismo. Si lo quisieran estimular, cambian los parámetros de estimulación, ¿sí? La realidad es que, o sea, por más que lo estimulen, van a encontrar solamente una parestesia y no movimientos, ¿bien? Eso es lo que corresponde. Alguna pregunta por ahí los chicos hacen que hacen más miembro superior, a veces se toma injerto, por ejemplo, para hacer una reparación osteoarticular, ¿sí? Con hueso, se toma injerto de la parte distal de lo que corresponde al radio, ¿sí?
ese pedazo de hueso que se saca se hace con una incisión lateral, ¿sí? A lo que es el radio y que aborda todo lo que sería el espacio que corresponde a la inervación del músculo cutáneo. Entonces, una pregunta bastante frecuente es, si yo no quiero bloquear el músculo cutáneo y voy a tomar injerto, obviamente tengo que recordarle al cirujano que infiltre la vía de abordaje, ¿sí? El resto va a estar bloqueado, pero el músculo cutáneo obviamente no va a estar en ese territorio, por ende el abordaje no está con anestesia. ¿Bien? Es simplemente para que se acuerden eso y recuerden más que nada que la anatomía de la parte externa del antebrazo corresponde hasta casi la base del metacarpiano del primero, ¿sí? Corresponde a lo que es el nervio músculo cutáneo. Bien. Los volúmenes son los mismos, de 3 a 5 mililitros. La realidad es que si lo identificaron bien con 3 mililitros, lo van a ver completamente bañado. La otra pregunta que se hace habitualmente es si ustedes necesitan que el anestésico local rodee completamente el nervio. La realidad es que no, ¿sí? O sea, se ponen en un punto, a veces hace la imagen esa de dona, que estamos todos recontra felices y que funciona fantástico. Lo único que cambia eso es la latencia del bloqueo, ¿sí? Esa es una de las características que si realmente el bloqueo recorrió toda la periferia del nervio, ¿sí? En toda su circunferencia, normalmente la latencia es un poco menor, no cambia demasiado, ¿sí? Lo que sí, asegúrense de que hayan llegado al plano que corresponde. ¿Qué implica eso? Separar músculo de nervio. Si están adentro del músculo, no va a haber bloqueo, literalmente, ¿eh? No, no es que va a pasar de acá a una hora, no va a haber, ¿sí? Se pone en otro plano, la fascia actúa de barrera, ¿sí? La difusión es ínfima y por ende no hay bloqueo, ¿bien? Entonces lo que sí tienen que lograr es que ese nervio quede como si fuese flotando individualmente, aunque no lo rodeen todo, pero que separe el músculo del nervio, ¿sí? Ese sería el plano correcto y a veces en la aproximación llegan al epineuro y en el epineuro realmente la difusión lo que hace es esa misma disección es la que la genera en un solo punto de apoyo de la aguja. ¿Bien? La anatomía un poco lo que les recordaba, fíjense más que nada, esto es algo que en el bloqueo axilar lo vamos a ver frecuentemente. Yo les digo, por ecografía fue el primer bloqueo que me enseñaron a hacer. La verdad, hoy en día lo uso un montón, ¿sí? Pero simplemente como resulta un bloqueo fácil por una cuestión dinámica en la cual ya directamente la estimulación está para confirmar algunas estructuras y directamente el resto es rodear la parte perivascular y el nervio musculocutáneo. Yo los hago todo en una sola inyección, ¿sí? Paso por el músculo cutáneo, depósito anestésico local, sigo, termino haciendo todo perivascular alrededor de la arteria, termino el bloqueo del miembro superior. En una sola inyección hacen todo, ¿sí? Pero bueno, hay que hacerse el ojo, ponerse cómodo en el ecógrafo, ponerse cómodo con el paciente y la realidad que es un bloqueo en 5 minutos está hecho, ¿sí? No necesitan más que eso. No porque lo hagan en 5 minutos ahora, tómense su tiempo, háganlo, pero la realidad es que si lo hacen correctamente, o sea, con un personal que los ayude entrenado, realmente un bloqueo bastante sencillo. En todo paciente que tenga alguna cuestión respiratoria, el infraclavicular un poquito más lateral, ¿sí? Y lo que es el bloqueo, por ejemplo, axilar, son bloqueos extremadamente cómodos para hacer. A mi gusto, cuando tengo una posibilidad de complicación respiratoria, ya directamente salgo de la axila para afuera, ¿sí? Porque no sé si alguna vez puedo agarrar, de todas las veces que haces algo de esto, puedes tener la complicación. Si el resultado del bloqueo es el mismo, no lo voy a arriesgar al paciente con algo que no necesito. ¿Bien? Nervio mediano. Este es como le diría un poco la vedette en el bloqueo, pues se usa para un montón de cosas. Si lo hacemos correctamente al bloqueo, realmente tenemos buena analgesia para hacer todo lo que es abordaje endoscópico de túnel carpiano, el abordaje tradicional de túnel carpiano. Lo único que se tienen que acordar con respecto a esto es que si lo hacen proximal no van a tener complicaciones con respecto a lo que es la parte de abordaje superficial. Acuérdense que aparece una ramita anterior del nervio mediano, que es lo que da la inervación de todo lo que es el arco palmar, ¿sí? Y que si eso se bloqueó o sea, por debajo del nacimiento de esa rama, eso no está bloqueado. Entonces, hicimos un excelente bloqueo, bañamos todo el mediano, pero la rama ya había nacido. Eso no lo tomamos. Cuando hacemos el abordaje de incisión, le duele al paciente. ¿Está bien? Muchas veces lo que se hace es infiltrar, ¿sí? Y hacer un abordaje directamente del mediano en forma proximal y infiltran igual, ¿sí? Porque a veces la latencia es más corta y la misma disección, a veces con lidocaína, con epinefrina, que es lo que buscan a veces hacer hemostasia para su abordaje y no tener sangrado. Simplemente lo hacen por eso, ¿sí? Se puede hacer perfectamente cirugía de mano solamente infiltrando troncos en la mano y hay hasta un cirujano, que lo vamos a ver en alguna imagen, que me lo pasó uno de los traumatólogos con los que trabajo y me dice, es se dedica solamente a hacer esto y lo hacía en consultorio, ¿sí? Y tiene estadísticas, sin complicaciones, estaba excelente. Bien. Volúmenes, repasamos un poco lo mismo, ¿sí? La estimulación, recuérdense que va a ser flexión palmar, ¿sí? De determinados dedos, no todos, ¿sí? Así que eso también tenganlo en cuenta porque es una pregunta habitual. La estimulación no muchos a veces la preguntan. A mi gusto está bueno porque te hace repasar qué estás bloqueando, cómo lo confirmas, cuando no entendés es un apoyo realmente importante, ¿sí? Y cuando realmente en la ecografía no se entiende nada, la estimulación viene a salvar, a dejar que mucha gente transpire bastante menos, ¿sí? La realidad que pasa bastante eso. Pasa a veces hasta en las charlas, que decía, acá está el nervio y empezás a dudar, bueno, listo.
le haces estimulación y te quedas tranquilo y confirmas que es tu idea. Lo mismo, fíjense los dedos cuáles son los que presenta la inervación, ¿sí? Que van a ser los que van a tener flexión. Siempre recuerden esto, al ser inervación compartida, a veces parece que hubiera una respuesta, por ejemplo, cubital. Recuerden que más que nada, esto tiene que ver inervación sensitiva y lo que corresponde a lo que son flexores en la mano, ¿sí? Tiene compartido entre el mediano y lo que corresponde a lo que es el nervio cubital, ¿sí? Eh, Otra cosa de relación importante con respecto al mediano, esto que yo les nombraba, fíjense, este nivel, ¿sí? ¿Ven cómo se ven todos los troncos como abrazando la arteria? Bueno, esto sería un nivel adecuado, ¿sí? Para hacer lo que es un bloqueo axilar, ¿sí? Y en ese mismo tienen músculo cutáneo y después lo que corresponde a lo que son todos los ramos que corresponden a los troncos terminales de lo que es el plexo braquial, ¿sí? En una sola inyección, en un barrido bien transversal, se ve todo perfecto, ¿sí? Si achican el campo, en la misma imagen tienen músculo cutáneo y todos los troncos que faltan perivascular. ¿Bien? Si queda alguna duda, a veces se puede buscar hasta el músculo cutáneo más distal, lo siguen y cuando el músculo cutáneo se pega al mismo nivel del plexo braquial a nivel de la arteria humeral, ¿sí? De ahí mismo hasta pueden hacer el bloqueo sin tener que hacer estaciones de relevo en el músculo cutáneo, ¿sí? Se ve mucho más fácil, pero si ustedes lo van buscando cada vez más proximal, en algún momento está todo pegado, ¿sí? Tienen todos el mismo lugar. La misma imagen, ¿sí? Pero bueno, fíjense cómo se ve el mediano, ¿sí? Fíjense el calibre de la arteria humeral, fíjense el calibre del mediano a este nivel, ¿bien? Entonces, ¿puede ser una estructura que se confunde? Sí, tranquilamente, no hay problema. ¿Pueden tener herramientas para hacerlo? Sí, colapsen la arteria, si pueden con el transductor, si no tienen Doppler, y si tienen Doppler, le ponen imagen Doppler y automáticamente se terminan las dudas, ¿sí? Pero bueno, puntualmente entiendan que a veces las características de lo que se ve tienen que ver mucho su ojo ecográfico. Y si no se entiende, estimulen, busquen la respuesta adecuada y siguen para adelante. La estimulación, fíjense cómo marca directamente, o sea, lo que es la arteria humeral, marca el pulso, ¿sí? Y se va por lo que sería por fuera de la arteria, perdón, ahí estamos hablando por dentro, ¿sí? De la arteria humeral. Fíjense la imagen que es lo que les comentaba recién. Si ustedes colapsan esto, obviamente la arteria va a desaparecer y fíjense las características de lo que son los fascículos, ¿sí? En lo que corresponde al nervio en sí. ¿Bien? Ahora, si no ven la estructura, otra cosa para usar de referencia, fíjense las características del músculo alrededor, ¿sí? Si yo miro esto, hasta puedo empezar a tener dudas. Fíjense la estructura que se ve, ¿sí? La parte periférica, donde lo que se ve más que nada es el epineuro. Fíjense esta estructura acá y fíjense la imagen de panal de abeja, que es la típica. Si eso no se ve, empiecen a jugar con el cabezal de transductor que en algún momento aparece, ¿sí? Y en todo caso, si no ven nada, vuelven a usar la arteria de referencia, vuelven a usar el efecto Doppler y estímulo. ¿Bien? Usen todas las herramientas que necesiten hasta que se familiaricen con las imágenes. Y cuando no entiendan, por más que estén familiarizados, vuelvan a usarlas de vuelta. Nervio cubital, ¿por dónde baja al canal? Ya te lo digo. Bien, perfecto. Tema importante con el nervio cubital. Es como que les diría el lugar donde menos expansión para tolerancia de volumen tenemos, ¿sí? Por ende hay que ir, sí, un poquito más por arriba. Si entran en lo que sería el canal, en la epitróclea y el olecranon, normalmente se ve muy bien el nervio, se ve casi aislado, ¿sí? De hecho, si quieren, tocan el cordón nervioso y la referencia la van a tener, pero nunca inyecten por más que se vea muy claro ahí, sino váyanse más proximal, ¿está bien? Más proximal o más distal. Cuando van más distal empiezan a ver ramas, entonces puede quedar un bloqueo parcial a veces, ¿está bien? Eso puntualmente. Lo mismo que charlamos, la imagen sería la otra para completar la mano, ¿sí? Fíjense en lo que sería el cuarto y quinto dedo, ¿sí? Donde recorre el nervio en sí, que es lo que les mostraba. ¿Se puede bloquear proximal? Sí, se puede bloquear distal también. Los primeros centímetros posterior al pasaje del canal, normalmente el nervio está unificado, aunque a veces en alguna variante anatómica puede dar alguna rama. La realidad es que ustedes no van a hacer procedimientos específicamente del codo con esto, pues ya la apariencia sensitiva necesitan bloqueos más proximales. Por ende, si lo bloquean ahí, no hay problema. Pero lo que van a poder hacer solamente son procedimientos del tercio medio distal del antebrazo. Bien, hasta la mano también. Otro lugar importante, o sea, como para repasarlo, fíjense cómo baja, ¿sí? Todo lo que es la parte externa va a estar en relación con la arteria cubital también, ¿sí? Y fíjense lo que sería el canal de Bullón viejo de la anatomía, que seguramente se lo acuerdan, ¿sí? En ese punto baja junto con la arteria y después se distribuye, fíjense cómo es toda la distribución en la parte profunda, que era lo que charlábamos hoy con respecto a la inervación profunda de la mano, ¿bien? Eso es diferente. Fíjense que todo el nervio cubital cruza casi toda la mano y cuando lo veíamos en superficial, ¿sí? El nervio mediano corresponde a este territorio. Para que entiendan un poco qué corresponde a un dermatoma, qué corresponde a un miotoma y qué corresponde a un osteotoma, ¿sí? Esas son las tres cosas que van a ver. Y hay tres imágenes habitualmente en los libros de anestesia regional: superficial, muscular y después lo que corresponde a los osteotomas.
Eso más que nada es para veces cuando tienen que hacer anestesia regional en un reemplazo articular. Si ustedes no entienden el osteotoma, no saben cuáles son los nervios que corresponden a las carillas articulares que van a seccionar, ¿sí? Por ende, no bloquean la apariencia sensitiva de eso, ¿sí? Fíjense que acá lo busca más proximal, ¿sí? Fíjense donde se ve la letra, no bien clarito, ¿sí? La imagen ahí está bien proximal y fíjense cómo se ve el nervio. Lo mismo, ¿sí? Reproduce un poco directamente lo que es la imagen en panal de abejas. En este caso no van a tener por ahí una imagen arterial muy característica, por ende hacer los reparos anatómicos son importantes e identificar la estructura en la masa muscular es más difícil por ahí, ¿sí? Pero lo pueden encontrar directamente en el canal, que es la única estructura que está ahí, se van hacia proximal y ya lo tienen directamente identificado desde distal a proximal. ¿Bien? Lo mismo acá en la imagen, fíjense que acá está como una imagen más triangular, esta es la parte que les explicaba para poder hacerlo distal, fíjense el nivel donde está, fíjense cómo se alejó, ¿sí? Pero ya sabemos esto, nosotros no vamos a hacer anestesia sobre esta zona, sino de acá hacia abajo, ¿bien? Nervio braquial contáneo interno y el accesorio. Bueno, lo que les explicaba, lo que sí me interesaba es que vieran esta imagen. Esto se hacía antes cuando no teníamos manguitos. Y a veces lo que hacíamos era todo el manguito, infiltrar toda la vuelta, ¿sí? Para apoyar lo que era la venda de esma, ¿sí? Imagínense que eso duele, ¿sí? Más allá que usar propofol, fentanilo, todo para sedarlo, realmente el manguito, de la forma en la que se pone, realmente es molesto. Hoy están los manguitos neumáticos, miden las presiones, sostienen tiempo, te dan las alarmas para que no cometas errores con eso y que en el caso que estés haciendo anestesia endovenosa no se suelte, sí que a veces puede pasar eso también. Bien, si se suelta la venda de Esmar y no están haciendo anestesia endovenosa, no pasa nada, apretan los cirujanos, levantan el brazo, con presión de vuelta, o si se aflojan manguito neumático, lo mismo, no entre ninguna alarma, ningún pánico, va a haber más sangre en el campo, simplemente o sea, se va a ver eso, se comprime el campo quirúrgico, se vuelve a levantar el brazo, se exsanguina y después se comprime de vuelta, ¿sí? Pero a veces pasa que por ahí, o sea, la presión no la sostiene y empiezan directamente con eso en el campo quirúrgico, no tiene que ver que el paciente esté hipertenso ni nada, simplemente se aflojó el manguito, ¿bien? Complicaciones, esto es en general para todos los bloqueos. Yo creo que se los dije en la primera clase. Campos estériles para todo. Con respecto al hematoma, si redireccionan la aguja, el porcentaje cada vez más alto a medida que redireccionan la aguja, ¿sí? Así que se pueden hacer un solo trayecto, mucho mejor. ¿Bien? No empiecen a que quiero bañar el nervio, el ramo, todo, porque la realidad es que cada vez que redireccionan, el riesgo de hematoma es más alto. ¿Es bajo? Es muy bajo, pero si insisten, van a conseguir el objetivo. La lesión neurológica, lo mismo que charlamos. Identificación correcta por imagen, identificación correcta por neurolocalización y aproximación, identificación correcta de la presión, ¿sí? Y después lo otro, lo que les vine haciendo hincapié, sobre todo porque en esto habitualmente puede pasar los lugares donde hacen las inyecciones. Si van a lugares rígidos, los riesgos son más altos. No significa que pasen, pero empiezan a jugar con un margen de seguridad mucho menor. ¿Bien? Toxicidad sistémica por anestésicos locales. Recién estaba hablando con Alicia, vamos a hacer una clase específica de eso, ¿sí? Lo único que les pido es que cuando lleguemos al final me digan, tengo intralipid, perfecto, buenísimo. Y si no tienen, lo único que necesito es que me digan cuáles son las opciones que pueden ir a buscar a la farmacia, que a veces hay algún reemplazo, ¿sí? Eso se les puede dar a Alicia también, o si no se los digo yo. En los componentes de lo que era alimentación parenteral venía algún segmento parecido en la parte de la bolsa que venía por separado. Podías usar eso si no había nada. Lo correspondiente es el intralipid, dosis de ataque, dosis de mantenimiento y en qué tiempo se inicia, ¿sí? Ante la mínima sospecha, chicos, arrancan, ¿sí? Sobre todo si están usando bupivacaína, ¿bien? El resto de las complicaciones derivadas de la lidocaína son bastante reversibles y le diría que si soportan la parte hemodinámica y neurológica en el momento, el paciente sale sin ningún problema, ¿sí? Ahora, si dudan cuando están usando bupivacaína, probablemente no lleguen a tiempo de empezar a hacer las cosas porque probablemente el colapso después no revierta. Bien, entonces, en lo posible, que es la idea, no usar anestésicos locales si no están seguros en el punto de inyección. Chequen siempre las inyecciones fraccionadas, ¿sí? Todo eso es seguridad en el procedimiento. Bien, si ustedes están inyectando y van a hacer 20 mililitros de anestésico local de bupivacaína en 0,5, inyectan todo a la vez, directamente le diría que están jugando con un arma delante del paciente, ¿sí? Por una cuestión sencilla, no tienen por qué hacer eso, ¿sí? Pueden ir haciéndolo tranquilos, a veces, como les digo, redireccionen la aguja, la aproximan un poco más, vuelvan a aspirar. Hay gente que se vuelve loca aspirando a una presión impresionante. La realidad es que no tienen que aspirar a esas presiones exageradas, porque en realidad lo que termina haciendo es se traen el vaso a ustedes y lo perforan ustedes, ¿sí? Entonces, cuando vuelven a inyectar no vino nada, pues está colapsado. Cuando van a inyectar, meten todo el anestésico local dentro del vaso, ¿sí? Entonces, se aspira suave, ¿sí? Se inyecta suave. Si hay resistencia, algo está pasando, ¿sí? Y si no hay resistencia, también algo está pasando, ¿sí? Siempre chequeen eso. Vuelvan a hacer algún chequeo. Si están una masa
Pídanlo en 4, ¿sí? Si quieren en 5 las inyecciones y lo van haciendo de a poco, ¿bien? Pero justamente el tema es, si no tienen el recurso, ¿sí? Traten de extremar todas las medidas de precaución para no tener que usar un recurso que por ahí no lo tienen, ¿sí? Entonces, cuanto más seguro trabajan, menos riesgo de complicaciones. La toxicidad en sí, están todos los libros, cuáles son los parámetros de cuándo empieza a tener toxicidad, ¿sí? La otra cuestión es pensar siempre que a veces la toxicidad no aparece en lo inmediato. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Nosotros hacemos el bloqueo habitualmente previo a la cirugía, ¿bien? Para determinadas cosas anestésicas. El otro tema que tenemos es que a veces por la dinámica de quirófano hacemos un bloqueo analgésico al final de la cirugía, ¿sí? Estamos todos cansados, nos queremos ir todos, listo, hacemos un femoral, un ciático, listo, hacemos todo, y el paciente se va a la sala de recuperación y después se va a la habitación. Normalmente eso puede pasar hasta a veces después de una hora hecho el procedimiento, ¿sí? Entonces la complicación pasa en la habitación, en un lugar donde no están preparados para responder a eso ni tienen los recursos, ¿sí? Entonces, lo preferible es, si lo van a manejar de esa manera, que el paciente tenga un tiempo de recuperación, monitoreo en la sala de recuperación posanestésica y recién después se vaya a la habitación, ¿sí? A veces en algunos lugares hasta se hacen los bloqueos en una sala aparte, ¿sí? Cuando lo hacen en el postquirúrgico, ¿bien? A mi gusto, para evitar las complicaciones y poder conseguir eso, de alguna manera es hacer todo previo y si pasa algo lo puedo manejar yo en el momento, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de hacer un bloqueo en el postquirúrgico? La realidad es que lo que hacemos es ganar el tiempo de la cirugía para el postoperatorio. ¿Cuánto dura la cirugía promedio? 2 horas. Si gané 2 horas no me cambia nada, ¿sí? Simplemente si fuera por eso el motivo de hacer un bloqueo en el postoperatorio, no tiene ninguna justificación. ¿Bien? Bloqueos en la muñeca. Esto es lo que nosotros empezamos a hacer cuando teníamos muchos compañeros de residencia y lo hacíamos con un manualcito que no teníamos ni ecografía, ni estimulación, ni nada, simplemente eran todos parámetros anatómicos. Entonces tocábamos todos los tendones y íbamos inyectando. La muñeca quedaba hermosa, totalmente bañada en anestésicos local. No le dolía nada a nadie, pero hacíamos 20 mililitros, cosa que era algo grotesco, pero bueno, a bajas concentraciones, sí, y generalmente sobre los troncos específicos. Bien. Cirugía ambulatoria, todo lo que es reparación tendinosa en la mano, sí, generalmente es de régimen ambulatorio. Tiene una lesión de un flexor, de un extensor, de un resorte, sí, todo ese tipo de procedimientos, la realidad es que son todos de régimen ambulatorio. Sedación, un bloqueo regional distal, sí, o un bloqueo directamente local en el abordaje, se hace la reparación, mueve, si los tendones están libres de la polea de flexión, el paciente se va a la casa, sí. Entonces, no exageren una técnica para un procedimiento que no lo necesita. Es otro balance que tienen que elegir. Si yo quiero hacer solamente un dedo, ¿para qué voy a hacer un bloqueo axilar? ¿Sí? La realidad es que a veces yo necesito la funcionalidad y si hago un bloqueo proximal el movimiento no va a estar. ¿Sí? Entonces, para certificar la resistencia del tendón y la sutura y para certificar que ese tendón corre directamente en las poleas sin ninguna traba, normalmente necesito que el paciente tenga una sedación que pueda colaborar o que de última el cirujano pueda hacer el movimiento como corresponde. Lo ideal es que haga el movimiento propio del paciente. El movimiento asistido generalmente no es el más natural y puede haber alguna diferencia en eso. ¿Sí? Un poco lo que charlábamos recién, túnel carpiano, los más habituales son estos, ¿sí? En cirugía de la mano. Contraindicaciones. Esto por ahí hubo alguna pregunta que hizo otro docente y creo que la respuesta fue un poco compleja. Se los traigo porque a veces hay cosas que me resuenan y es, tenés una infección en el área de abordaje, ¿sí? Y la respuesta fue le hago anestesia general, ¿sí? Si estamos hablando de anestesia general, primero empiecen a tratar de evacuar todas las posibilidades de que no vayan a dormir el paciente, ¿sí? Hay posibilidades por encima, por debajo. Sí, obviamente, si tienen un área de abordaje donde ustedes van a trabajar que está infectado, fíjense si tienen algún recurso más distal a eso, ¿sí? Acuérdense que no siempre los anestésicos locales funcionan en forma correcta en áreas infectadas por una cuestión de pH. ¿Bien? Eso puntualmente. Después, si hay un riesgo infectológico importante y ustedes van a trabajar en ese lugar, traten de buscar el área más sana posible que les permita hacer un bloqueo, ¿sí? Y si realmente el riesgo infectológico es alto, hay que ver si realmente el procedimiento está justificado en esas condiciones. Obviamente, vamos a traer un paciente infectado para hacer una toalette de mano, no le voy a decir que no voy a hacer un procedimiento porque estamos hablando que el procedimiento es ese. Ahora, hay una adenitis en la axila, hay una adenitis supraclavicular o algo que no tiene que ver con el procedimiento en sí, esas zonas son directamente están vedadas para el procedimiento que ustedes van a hacer. La recomendación muchas veces en un procedimiento que va a llevar material de osteosíntesis es, si ese proceso infeccioso no está resuelto, diferir el procedimiento, ¿sí? No sé si los dije a ustedes, si lo dije en otro lado, pero se los repito igual. Hay un montón de gérmenes que tienen la capacidad de adherirse a los materiales de osteosíntesis y lo peor que tienen es que la cubierta que generan, ¿sí? Que hay como una superficie gelatinosa microscópica, lo que hacen es que los antibióticos no tengan eficiencia. Ese tipo de gérmenes lo que condenan es al fracaso de la prótesis. ¿Está bien?
Entonces, si no es una urgencia y se puede diferir el procedimiento ante un proceso infeccioso activo en otro lugar, se difiere. ¿Está bien? Ahora, si la urgencia es la infección, estamos hablando de otra cosa. ¿Bien? ¿Queda claro el concepto? Bien. Un poco lo mismo que vimos hoy en la inervación de la mano, ¿sí? Esto es la parte superficial, les repito lo mismo. Recuérdense que superficial, muscular, osteotendinoso, ¿sí? Y la parte más profunda de los osteotomas son todos distintos en la mano, ¿bien? Por ende, vayan a todos los troncos, porque a veces uno quiere ser exquisito, te bloqueo solamente el nervio cubital para hacer tal cosa. Acuérdense que hay anastomosis, ¿sí? En todo lo que es la parte de arcos en la mano, ¿bien? Todos esos arcos generalmente tienen aferencias sensitivas por distintos lugares y eso permite a veces que hay pacientes que gozan de esa suerte, ¿sí? Donde tuvieron una sección nerviosa y después el arco de anastomosis suple el área que se perdió, ¿sí? No es la misma característica, no es la misma característica, pero por lo menos la sensibilidad o a veces la motricidad se puede llegar a conservar o suplir de otra manera. ¿Bien? Esta es la imagen característica. Fíjense todo lo que son los nervios. Las colaterales digitales son las arteriales. Hay colaterales digitales nerviosas también. Sí, es lo que se usa habitualmente para hacer lo que es la anestesia que se hace habitualmente a nivel de la cabeza de los metacarpianos o a veces en la parte de las falanges distales. Bien. Esto es un poco lo que es nervio radial, ¿sí? Lo que les explicaba hoy. Acuérdense que la parte superficial es la que llega en la parte externa del canal, que es lo que les describo acá, ¿sí? Fíjense, dice, puede ser abordado a 5 a 8 centímetros aproximadamente la apófisis estiloides radial. Cuando nosotros no sabíamos hacer, en mi caso yo llegué a hacer las primeras cirugías del miembro superior sin saber hacer anestesia regional, lo único que hacíamos era anestesia axilar con una Bucat 20, atravesábamos la arteria y hacíamos eso. Después, por suerte, empezaron a venir otras cosas más entretenidas, más seguras. Y lo que hacían los traumatólogos era hacer el bloqueo ellos. La anatomía la conocen igual o mejor que nosotros, ¿sí? Y por ende a veces esos bloqueos funcionaban para una fractura de radio, ¿sí? Hacían ese bloqueo, bloqueo del mediano, ¿sí? Y parte del cubital, con eso tenían bloqueado todos los abordajes que necesitaban, pasábamos unas clavijas y estabilizamos la fractura en ese momento. Bien, se puede seguir haciendo, se puede ver por ecografía, se ven los tendones, se ve el tronco nervioso, se ve perfecto. ¿Por qué 5 a 8 centímetros a nivel proximal? A partir de ahí son todas ramas, ¿sí? Si yo lo tomo más distal, normalmente voy a bloquear parte de las ramas y entonces el campo sensitivo bloqueado va a ser parcial, ¿sí? Fíjense lo que corresponde acá. Ahí tienen todo lo que son los tendones, ¿sí? Los flexores, extensores, están todos de este lado, ¿sí? Fíjense cómo atraviesa lo que es el nervio, ¿sí? Radial en la parte superficial. Fíjense dónde está la arteria, ¿sí? O sea, van a ver la arteria y más hacia afuera, ¿sí? Van a encontrar lo que es la rama sensitiva del nervio radial. ¿Bien? Después, anillo fibroso, fíjense lo que estamos viendo acá. Salteamos el anillo fibroso, nos vamos más proximal al tronco. ¿Bien? Otra vez lo mismo que repetíamos a nivel del codo. Eso sería lo que sería el abordaje del nervio radial en la parte distal. Bien, fíjense cómo aborda lo que corresponde a lo que es el nervio radial. ¿Cuál es el problema de abordarlo transversal como se ve en la aguja? ¿Sí? Si yo no lo veo al nervio y atravieso la aguja y tengo el paciente extremadamente sedado, tendría que estar muy sedado porque estoy atravesando un nervio, duele igual, ¿sí? Pero fíjense que en ese punto lo que yo puedo terminar haciendo a veces es seccionar el nervio. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacían hábilmente? Lo hacían como si fuese desde el nervio en forma de abanico, como yendo en paralelo al nervio. Baneaban toda la zona en todo el mismo plano y de alguna forma se llegaba al anestésico local a ese ramo sin entrar en forma transversal. Bueno, a ver acá que están casi todas las imágenes en forma transversal. La forma más correcta de evitarlo es hacerlo como si fuese o en paralelo, ¿sí? O oblicuo al nervio. O si no, que lo vean en forma directa y después lo hacen en plano o fuera de plano, como quieran ustedes. ¿Está bien? Pero si lo hacen a ciegas, una complicación frecuente es seccionar el nervio. Sobre todo si usan la aguja que no corresponde. Bien, ahí terminó la técnica, terminó todo, me fui. Bien. Imágenes de estas en lo que es la bibliografía hay un montón de páginas que realmente las imágenes son muy buenas. Nervio cubital, canal de bullón que lo anticipamos hoy, los volúmenes de anestésico local, 3 mililitros, más no precisan, ¿sí? Van a tener la arteria cubital, ¿sí? De alguna manera en correlación con lo que es el nervio, se ve por ecografía correcto, se estimula sin ningún problema, movimiento del cuarto y el quinto, ¿sí? Lo mismo, ¿se puede hacer con anestesia local a ciegas? Sí. Busquen la parte tendinosa, busquen el pulso arterial, ¿sí? Variantes anatómicas hay, ¿sí? Puede estar por dentro o por fuera de la arteria radial, sí, hay algunas constantes más altas todavía, pero la realidad es que puede estar por de los dos lados. Con 3 mililitros bañan todo el canal, por ende el anestésico local va a terminar llegando al nervio, ¿sí? Un poco de anatomía, lo mismo que les explicaba recién, ¿sí? Fíjense cómo llega al mediano y creo que se ve, hay una imagen de la ramita del nervio anterior, ¿sí? Que es lo que termina inervando el anillo anterior del carpo, ¿sí? Que eso es lo que se secciona para liberar
lo que es lo que corresponde al síndrome del túnel carpiano. Esto se hace por endoscopía también hoy en día, ¿sí? La realidad es que lo que se hace es poner una camarita, se secciona desde adentro todo lo que es el canal del carpo en la parte anterior y liberan espacio al nervio mediano. Fíjense la correlación de la arteria radial, ¿sí? Nervio mediano del centro, y después lo que les explicaba, habitualmente es más hacia el lado cubital, el nervio cubital, con respecto a la arteria radial. ¿Bien? Lo mismo, fíjense cómo son los abordajes, ¿sí? En esta forma, ¿sí? Lo primero que me voy a chocar es el nervio, por ende, o sea, la cuestión es qué es lo que están haciendo, cuánto volumen van a hacer y qué agujas se están usando. Fíjense que las agujas son las agujas intramusculares, esto es viejo, viejo, ¿eh? Por eso mismo, tengan cuidado con lo que están empleando, material y qué tipo de técnica están haciendo. Lo mismo que veían acá, fíjense cómo se ve, estas ya son agujas de estimulación y con neurolocalización correcta, los troncos se van a bloquear de la misma forma, ¿sí? Y los movimientos de respuesta muscular son los mismos que habíamos charlado hoy. Nervio mediano, un poco acá está el repaso anatómico de qué es lo que le brinda la inervación superficial y profunda, y me interesa que vean justamente cómo cambia la cuestión. Entre los dos tendones, ¿sí? Fíjense cómo entra la aguja en forma oblicua, buscando el nervio directamente. Antes lo hacíamos por parestesia, ¿sí? Nos metíamos en los dos tendones de los flexores palmares, entramos ahí, cuando sentíamos la parestesia, inyectábamos. Vértigo importante, pero funcionaban bien, ¿sí? Sí que elegíamos una aguja de bisel corto, ¿bien? En la imagen, el nivel de la muñeca. ¿Ven esto un poco en las imágenes que yo les decía cómo se ven? Fíjense lo que puede llegar a ser un tendón, ¿sí? Y lo que puede llegar a ser un nervio mediano. No hay prácticamente diferencia a nivel ecográfico en este nivel. Entonces, a veces, para identificarlo, si no van a ir más proximal, busquen con estimulación y confirmen que es el nervio mediano. Si no, se va más proximal, que es la parte que a mí más me gusta. Fíjense cómo se ve el nervio, fíjense cómo se divide lo que es flexor superficial del profundo, ¿sí? Y dónde está la fascia y cómo se ve correctamente el nervio. Si no lo identificaron a nivel distal, escanean entre los dos flexores, ¿sí? Se van hacia proximal, generalmente a nivel de lo que es el tercio medio a proximal del antebrazo, el nervio se ve correctamente y no hay ningún inconveniente para identificarlo. Siguen todo el recorrido y muchas veces la prueba es generalmente el que menos se mueve, ¿sí? De todos esos tendones, acuérdense que hay 8 ahí abajo, es el nervio mediano, ¿sí? Sí, vuelvo para atrás. Sí, La, la inyección con la aguja se hace en algún punto específico, en el borde superior, borde inferior, o es mira, indistinto. la idea, a ver, hay algo que se ve acá, para que o sea, a mí me gusta hacer algo de eso cuando tengo, por ejemplo, una imagen correcta de esta, ¿ven que hay una fascia? ¿Sí? Que se ve a los dos lados, ¿ven esto? ¿Sí? ¿Por qué me voy a meter en el nervio? Muevo la fascia, la separo, ¿sí? Empiezo a inyectar acá. Generalmente hace una disección. Eso mismo, la misma fascia lo que hace es usar como si fuese una bomba elastomérica, que le digo yo, pero bueno, quizás no sé, se me ocurrió esa idea en algún momento y me quedo con esa idea. ¿Qué es lo que termina haciendo? Genera presión y diseca todo el nervio, cara anterior y cara posterior. Y nunca toqué el nervio, ¿sí? Entonces, para el femoral, creo que con alguno de los chicos lo hicimos en el hospital. ¿Qué es lo que haces? Buscas la fascia, te acercás lo más aproximadamente. Si estás con estimulación, obviamente eso no es lo correcto, por una cuestión sencilla, nunca vas a tener respuesta, ¿sí? Ahora, si yo lo identifiqué, sé correctamente qué es ese nervio y separo la fascia directamente, o sea, nunca me voy a aproximar al nervio y lo que hice fue bañarlo desde la fascia, ¿sí? El despegamiento de la fascia, piénsenlo que nosotros lo estamos viendo en un solo segmento, ¿sí? Va a ser en ese segmento y va a ir proximal y distal, como comentabas vos, Iber, o en ese punto yo tengo bañado completamente el nervio. Eficiencia, si voy a todo el nervio o no voy a todo el nervio, es lo que les explicaba hoy. Con que esté un tercio del nervio, no necesitas más, ¿sí? Lo que va a terminar haciendo es la difusión propia del anestésico local, ¿sí? Acuérdense que hasta un tercio de la masa es solamente lo que va a veces a hacer el componente anestésico real de la masa total que usamos, por ende no necesitas bañarlo ni completamente, ¿sí? Ni en ningún segmento específico. Sí hay algunos nervios, que por ahí, o sea, no sé si se los nombraron cuando hicieron el bloqueo supraclavicular, que tienen tabiques fibrosos, ¿sí? En el mismo paquete, ¿sí? Si ustedes no separan esos paquetes, normalmente hay parte de los ramos que están dentro de ese fascículo, ¿sí? Que no van a quedar bloqueados, porque el mismo tabique fibroso hace de barrera anestésico local. Entonces, necesitan ser un poco más específicos. Se puede hacer el primer segmento despegando la fascia, bañando todo el nervio, y después lo que sí hay que hacer es despegar esos fascículos intermedios. ¿Está bien? Disección por ecografía realmente es una de las cosas más amigables para hacer y cuando empezás a entender cómo funciona es súper amigable, ¿sí? Ahora la cuestión es más que nada familiarizarse que hay una fascia, cómo identificar la fascia y cómo identificar algo que yo les comenté a los chicos es
de qué lado de la fascia quedaste y de qué lado de la fascia está el nervio que vos querés bloquear. Si yo me quedé, por ejemplo, en el nervio femoral, un bloqueo de fascia ilíaca, que creo que querían hacer los chicos la otra vez, y me quedé fuera del plano, ¿sí? Lo único que hice es una inyección intramuscular, ¿sí? No hice absolutamente nada de bloqueo anestésico, ¿sí? Porque eso queda a través de una barrera, que la discusión es mínima y por ende nunca hay anestesia, ni siquiera analgesia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la fascia es bastante amigable, pero a veces también se comporta como un enemigo porque no hay cómo pasar eso, ¿bien? Pero en este caso no necesitas ir a ningún punto específico. Sí que es lo que yo siempre les recomiendo, traten de ser lo más económicos posible en el abordaje al nervio, ¿sí? No usen 5 centímetros de recorrido cuando el nervio está a 2 centímetros o a 1 de la piel, ¿sí? ¿Para qué hacer todo ese trayecto que te implica más hematoma, más dolor para el paciente, si yo lo puedo identificar correctamente? Cuando hacen por ahí los bloqueos, muchas veces la pregunta es, ¿en plano o fuera de plano? Si yo lo hago en plano, es más recorrido, es más seguro, estamos todos de acuerdo, vemos correctamente la aguja. Cuando yo lo quiero hacer fuera de plano, vas a ver un segmento de la aguja, pero ya hay una imagen que se las nombré, a veces la punta de la aguja quedó fuera de las de ultrasonido, ¿sí? Por ende estoy lesionando algo que no veo, ¿bien? Para evitar eso, empiezan a hacer hidrodisección y en algún momento ya lo que ven es que se reparte esa semiluna por la cara anterior del nervio, en este caso si lo hacen fuera de plano, ¿bien? ¿Cuál es el tema de eso? Hiciste la disección, llegaste a la cara anterior del nervio, lo bañás con anestésico local y se terminó el problema. Y si no llegué a ese lugar, que entré lateral, ¿sí? Entré a la fascia, dividí la fascia, hago presión y generalmente divide la hoja posterior de la hoja anterior y bañaste el nervio correctamente, ¿sí? Es como hacer un trabajo un poco. Hoy en la mañana estábamos haciendo justamente un ganglión y la propuesta era con el traumatólogo, le digo, si vos querés, yo lo infiltro por ecografía y lo que haces es hacer una hidrodisección alrededor del ganglión. Se ve perfecto. Cuando vos entras y infiltraste con lidocaína, con epinefrina, por ejemplo, o haces una solución específica para eso, todo el campo directamente queda sin sangre, ¿sí? Por ende, trabajan directamente en un campo limpio con una disección en la cual simplemente nuclean el segmento del ganglión o la lesión que sea, ya se lo llevaron, con hemostasia hecha desde la hidrodisección y sin dolor en el paciente, ¿sí? Son todas cosas que se pueden hacer si tenés tiempo y si te gusta hacer eso, ¿sí? Si no, se puede hacer una infiltración del abordaje en la piel y se termina el problema, ¿sí? Pero bueno, ofrecemos cosas que podemos colaborar, ¿sí? Y que las sepamos hacer, obviamente, ¿no? Eh, Esto estamos hablando, nervio radial, nervio cubital. Básicamente, si ustedes no se acuerdan, la muñeca, acuérdense que la parte del músculo cutáneo viene por la parte de afuera, o sea que lo que es radial va a ir, incluido parte del músculo cutáneo también, ¿sí? Lo que es cubital, acuérdense lo que es el canal de Bullón, lo que es la arteria, y después los flexores palmares, ¿sí? El superficial y el profundo, entre los dos lo que van a tener es el nervio mediano, ¿sí? Con esos tres reparos anatómicos, directamente ya lo que tienen es un bloqueo de muñeca. ¿Para qué sirve? Una lesión tendinosa en un paciente con un ayuno dudoso, ¿sí? Una reparación de algo rápido y que necesite movimiento de lo que son los flexores se puede hacer correctamente. Siempre lo correcto es buscar directamente como primer abordaje qué es lo que van a ser superficial y qué es lo que van a ser profundo. Si no puedo hacerlo con un bloqueo de muñeca, la realidad es que tengo que irme a algo más proximal y generar directamente. ¿Van a usar manguito? La tolerancia es mucho mejor con un bloqueo, ¿sí? La realidad es que hacemos a veces manguitos a nivel de lo que es el antebrazo. En una cirugía de 20 minutos, ¿sí? Normalmente no hay ningún problema, la tolerancia está bien. Y después elijan el paciente, ¿sí? A mi gusto, hasta el día de hoy, insistimos a veces en hacerle bloqueos a pacientes que no toleran un bloqueo, ¿sí? Salió fantástico, lo vi todo bien por ecografía, puse el físico que yo quería, todo bárbaro, pero están operando un pie y ese paciente, durante la estimulación, por más mínima que sea, cruza un pie de un lado al otro en el campo, ¿sí? Se está moviendo todo el tiempo, ¿sí? Por más que lo cedemos. Después hay que poner una máscara laringia, todas cosas que no necesitamos, ¿sí? Entonces, elijan por ahí el paciente y elijan después el bloqueo, ¿sí? Por una cuestión que a veces por ahí uno abusa de lo que tiene la capacidad de hacer el bloqueo, tiene un montón de recursos, pero por ahí ese paciente no corresponde para eso. Otro paciente de ayer o antes de ayer, lo mismo, ¿sí? Se iba a operar de una artroscopía de tobillo. Bien, la artroscopía de tobillo de esas características que hicimos no es muy cruenta, ¿sí? No quería que le hagamos un bloqueo neuroaxial. ¿Qué hicimos? Se duerme, se infiltran todos los trócares y se hizo una infiltración intraarticular, ¿sí? El paciente se despertó sin dolor, ¿sí? No abusamos ni de la raquidia, le dimos lo que quería el paciente también, que él decide, ¿sí? Y el paciente se fue sin dolor con una alternativa a lo que podemos hacer habitualmente, ¿bien? Pero adapten primero el paciente, protejan todo el paciente, adapten la técnica que quieran ofrecer y después correlacionenlo con la cirugía que van a hacer, ¿sí? El mismo repaso anatómico, fíjense la parte tendinosa es la que se puede ver y se repasa todo, ¿sí? ¿Ven cómo se ve? Mediano, cubital, perdón, que no sé si apreté mal. Ahí está, lo que es el cubital y fíjense lo que era la tabaquera anatómica, ¿sí? Bueno, proximal a esto donde van a tener lo que es la parte del radial y parte de los ramos del músculo cutáneo, ¿bien?
Anestésicos locales, vamos a volver a charlar sobre lo mismo. ¿Qué es lo que tienen de anestésicos locales? Lidocaína con epinefrina, bupivacaína. ¿Alguien tiene ropivacaína? No, no hay más. Se terminó la bonanza. Bien. En algún momento venía bupivacaína con epinefrina, ¿sí? Hemos usado cosas espectaculares para hacer hasta cirugía de abdomen de ventraciones gigantes con bloqueos, con bupivacaína, con epinefrina, con catéter, ¿sí? Peridural. ¿Está bien? En realidad, la experiencia fue buenísima. No la vi nunca más la medicación. Pero a nosotros nos sirvió para operar pacientes complejos y realmente los resultados fueron buenos. Con respecto a eso, si ya sabemos que no tenemos de los anestésicos locales menos tóxicos, que son los de menos absorción, como la ropivacaína, sean más cuidadosos todavía con el tema de absorción de anestésicos locales a nivel general, ¿sí? Acuérdense que cuando la bupivacaína empieza a generar su efecto, generalmente después no quiere soltar lo que tomó. ¿Bien? Sí. Como lo mencionaste recién, hacía visita oral con público aquí, con Lorena. Bupi con epinefrina. Venía la presentación desde el laboratorio, Y ¿sí? Te estoy hablando más de 10 años atrás. ¿lo podés reconstituir o no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Te soy sincero, o sea, cada vez que yo me planteo siempre lo mismo es, no sé qué pH o qué estabilizador tiene la droga, tiene la epinefrina muchas veces, no sé qué tiene la bupivacaína, tampoco la bupivacaína que usamos habitualmente es la misma que usábamos antes, ¿sí? Cuando usábamos bupivacaína ya del laboratorio original de alguna manera, usábamos 8 miligramos para hacer lo que queríamos, hoy en día estamos a volúmenes bastante más altos y la realidad es que yo no sé si tiene que ver con una cuestión más que nada de qué es la concentración que tiene o que la estabilizadora hace que la difusión del anestésico local sea menor, ¿sí? Pero de lo que usábamos antes, 8 10 miligramos, ahorita usamos 15 miligramos como para tener la misma calidad de bloqueo. Bien, coadyuvantes, epinefrina, en lo que es neuroaxial seguramente van a usar fentanilo, van a usar morfina, ¿sí? Pero siempre chequeen porque hoy en día lamentablemente los laboratorios varían mucho lo que ofrecen, ¿sí? Y lo otro, chequeen las ampollas de todo, ¿sí? Van a encontrar sulfato de magnesio exactamente igual que la bupivacaína, entonces pasa, ¿sí? Esas complicaciones existen porque uno en la vorágine de trabajo no chequea ciertas cosas, que está cansado y pueden pasar los errores. Rechequeen permanentemente, ¿bien? Bueno, esto como para darle un poco el gusto a uno de mis amigos de la traumatología. Pero bueno, puntualmente los bloqueos digitales, o sea, se los traigo simplemente pues son los que se hacen a veces con reparaciones tendinosas y específicamente lo que hacían era dejar como un área isquémica en toda la mano, sin sangre, sin manguito, ¿sí? Se operaba directamente con lidocaína, con epinefrina, se iba infiltrando todos los troncos nerviosos, iba haciendo la disección y se infiltraba. Y se hace la reparación tendinosa, ¿sí? O algunos abordajes articulares mínimos que lo hacían directamente en el consultorio, ¿sí? Simplemente a título informativo. ¿Qué es lo que se hace y lo que se busca? Lo que les explicaba hoy. Se llaman colaterales digitales, lo mismo para la arteria, lo mismo para el nervio, ¿sí? Fíjense dónde está la falange, dónde está la parte tendinosa y dónde terminan abordando el nervio, ¿bien? Pegado directamente a la falange, ¿sí? Fíjense cómo se hace el abordaje, se hace 0,5, 1 mililitro es casi muchísimo, ¿sí? Pero con 0,5 ya tienen el bloqueo, ¿bien? Esto mismo se puede hacer en el pie también, ¿eh? Se reproduce exactamente lo mismo. Pero bueno, es algo cuando no existen los otros recursos, ¿está bien? O sea, si no tienen nada, la posibilidad está, ¿sí? Y probablemente hasta ni siquiera lo hagan ustedes, a veces lo hacen los chicos en el campo quirúrgico cuando están operando y funciona perfecto. Bien, fíjense desde dónde se aborda, ¿sí? Eso es lo mismo, en el pie se hace lo mismo. Siempre acuérdense de que en ese caso hay elementos vasculares, piren, porque pueden estar atravesando la arteria y la inyección de anestésico local, que no es de alto volumen, puede entrar directamente en el espacio intravascular, ¿sí? Eso tiene que ver con el integral, ¿verdad? Exactamente. La anestesia troncular, por decirte algo, la realidad es lo que vos estás haciendo, se llama a bloquear el tronco nervioso. Es lo mismo que hacen en toda anestesia regional, ¿sí? Acá es un tronco nervioso de menor calibre, más distal, ¿sí? Y más específico. ¿Cuál es la discusión de ellos? Siempre te decían, no, el espasmo. Bueno, específicamente esta que yo les explicaba, hay alguien que específicamente hacía todo lo que es la cirugía de mano con epinefrina y lidocaína, ¿sí? Directamente de esa manera vos decís, bueno, se isquemian todos los coleojos, ¿cuánto dura la adrenalina? Bueno, entonces eso puntualmente, o sea, a veces, si vos generás un compartimental por anestésicos locales, es otro problema diferente. ¿Cuánto tarda en absorberse y distribuirse? Es muy poco también. Y eso es muy exagerado para que vos generes una isquemia. Sí, obviamente, en dedos, por ejemplo, de traumatismos que ya están comprometidos, que tienen, por ejemplo, una colateral que no está funcionando porque el traumatismo la lesionó, los riesgos de que yo inyecte en la que sí mantiene el colgajo vivo de alguna manera, ¿sí? Son más altos. Si yo rompo la única afluencia vascular que tiene, voy a tener una lesión isquémica. ¿Bien? Ahora,
¿Es el único lugar por donde llegan? No, la red vascular es interminable. El problema, ¿cuál es el tema? Es la velocidad a la que vos generás la isquemia, ¿sí? Si no, por ejemplo, cualquier paciente tiene una lesión vascular en miembros inferiores, donde tiene la primera lesión, se le muere el pie, y sin embargo eso no pasa. Se reduce de calibre en forma parcial, en forma progresiva, y hay anastomosis. Si miran la anatomía del codo, por ejemplo, por decirles algo, si yo rompo parte de lo que es la circulación de la arteria humeral, que es la principal, ¿sí? O lo voy haciendo en forma progresiva, hay toda una red perivascular en el codo, ¿sí? Hay una red perivascular en la rodilla, hay otra en la cadera, o sea, todo eso son accesorios, ¿sí? De seguridad. El problema es que si es una lesión aguda, eso no existe, ¿sí? No hay compensación en tiempo. Ahora van a ver en la angiografía todo lo que se genera, la femoral superficial, se tapó completa, listo. Sin embargo, el pie está, ¿sí? Está un poco más frío, tiene una circulación más lenta, pero la femoral profunda hizo todas las anastomosis, se abrieron todas y compensó permanentemente y el paciente conserva su miembro inferior sin ningún problema, ¿sí? En el miembro superior es un poco más tirano de alguna manera la circulación, pero también existen las redes de protección vascular, ¿sí? Entonces, de alguna manera, no tientan al destino, que es lo que le digo, pero no siempre que por ahí cometan un error, es un error que no se puede corregir, ¿sí? Lo que sí sepan que si lo generaron, vayan, evalúen, por ejemplo, cómo está la sensibilidad, cómo está el relleno capilar, ¿sí? Cómo está la temperatura, ¿sí? Por una cuestión de entender de que si ustedes no revisan eso, bueno, mira, se tapó, rompió una arteria, le puede pasar, listo, perfecto. Llamas al vascular, bueno, me pasó tal situación. Bueno, vamos a probar con tal cosa. Si el Doppler ya dio negativo, hay que hacer un puente, ¿sí? Ahora, si vos no avisaste que tuviste esa complicación, el puente no va a llegar nunca. ¿Está bien? Pero bueno, es muy raro que generen eso, ¿sí? La realidad es que tienen que generar una lesión muy importante o por ahí en un paciente que ya tiene lesiones vasculares previas, tengan un poco más de cuidado con eso. Otra cosa que es bastante frecuente, muchos pacientes en diálisis, siempre fíjense con eso con respecto a no ser ambiciosos con anestésicos locales. Todos los pacientes que tienen redes vasculares alteradas por cirugía o por su isquemia crónica normalmente tienen circulación colateral exuberante. Entonces, ustedes no van a ver todo muy lindo, las dos venitas humerales, la arteria humeral, todo. Va a haber un entramado de vasos que es interminable de verlo, ¿sí? Entonces, sean mucho más cuidadosos en eso y ahí sean más económicos en los recorridos, ¿sí? Cuando yo tengo más red vascular mucho más importante, miembro inferior o miembro superior, la lesión vascular es más frecuente, ¿sí? Y por ende, el riesgo de inyección anestésico local intravascular también es más alto, el riesgo de hematoma más alto. En esos pacientes ya la circulación está comprometida, los riesgos de infecciones son más altos también, entonces todo ese paciente es más complejo, ¿sí? Y si ven de alguna forma que ese paciente tiene, antes se usaba mucho, por ejemplo, o sea, la arteria radial para hacer bypass aortocoronario, bueno, todo ese tipo de cosas no se usan demasiado hoy en día, a no ser que no haya otro recurso, ¿sí? Pero siempre piensen que lo que van a hacer tiene que ver con el paciente que están tratando, ¿sí? Todos podemos hacer un bloqueo axilar, perfecto, pero tiene un bypass, no sé, axilo-humeral. Bueno, listo, perfecto, llegó bien, no hay ningún problema. Pero hay pacientes que tienen bypass axilofemorales y ustedes quieren hacer un bloqueo de ese lado y quizás están al lado de la anastomosis, ¿está bien? Rompen la anastomosis, rompen la circulación del miembro inferior del paciente, ¿está bien? Entonces, fíjense a quién le hacen cada cosa y con eso van a tener menos complicaciones también. Esto es lo que charlamos recién. Esto se los voy a dejar, se los quiero explicar por una cuestión sencilla. Se usa mucho lo que es en síndrome de distrofia regional compleja. No sé si escucharon alguna vez hablar eso de la parte crónica. En el dolor crónico generalmente hay arteropatías hay dolor crónico relacionado con el simpático, se llama, ¿sí? O distrofia, hay como 5 nombres distintos, lo van evolucionando. La realidad es que muchas veces en esos pacientes a veces se hace anestesia regional endovenosa, ¿sí? Como para aliviar el dolor por todo lo que generan. Hoy en día ya lo que hacemos directamente es ir al ganglio estrellado, ¿sí? Y se trabaja sobre el ganglio estrellado y alivia directamente el dolor. Se hace una prueba diagnóstica y una prueba terapéutica. Se hace radiofrecuencia o una alcoholización del ganglio. ¿Está bien? ¿Cuál es el tema? Esos pacientes tienen un dolor refractario a todo lo que usen de anestésicos orales, perdón, analgésicos orales, anestésicos locales, todas esas cosas. Entonces, realmente tenemos que ir a otra cuestión más. Cuando no existía la ecografía, la estimulación o los bloqueos tronculares, como mencionaba recién, ¿qué hacían? Buscaban una vena periférica, ponías un catéter, lo ponías lo más distal posible y lo que hacías era inundar todo el lecho venoso del paciente. Hay varias teorías que dicen de cómo llega desde el lecho venoso a la parte neurológica, ¿sí? Algunos dicen que es por difusión, hay varias cuestiones más, o por que llega directo hacia el nervio, ¿sí? O por la vasa vasorum de alguna manera, la vasa nervorum en realidad, y lo que hacía era como bañar el nervio con todo ese anestésico local que yo colocaba, ¿bien? ¿Dónde está Flor? Con Hugo lo hacíamos aquí, ¿sí? Huguito era fanático de esto, con un anestesiólogo que ya se retiró, que bueno, fue con los que empezamos a hacer estas cosas. Y la realidad es que para determinados procedimientos, una fractura de muñeca con una corrección sencilla, no la placa de osteosíntesis que lleva 45 minutos, ¿sí?
La realidad es que poner 2 clavijas con esto se puede hacer sin problema. ¿Cuál era el tema? Generalmente se tolera bien para procedimientos cortos, pero yo no puedo soltar el manguito, ¿sí? Porque tengo que tener un tiempo determinado para que la absorción sea parcial, ¿sí? Que la mayoría del anestésico local se haya impregnado en el tejido y que no recircule, porque el volumen es bastante importante, como van a ver ahora. ¿Bien? Esto es un poco lo que les comentaba recién. Pacientes anticoagulados, discutible, o sea, cuando se usa la realidad, se usa para algunos procedimientos en régimen ambulatorio, ¿sí? Y a veces con procedimientos, la mayoría de las veces, ¿cómo es? En lesiones de partes blandas. Esto está bueno, o sea, para repasarlo, fíjense lo que usamos era la lidocaína, después se le puede poner toda una lista de coadyuvantes que les dejo al final, pero se puede poner de todo, ¿sí? Hay algunos que sirven, otros que realmente, o sea, simplemente fueron de prueba, de 0,5, de 0,25 a 0,5. Torniquete de caucho, bueno, la realidad es que hoy en día tenemos el torniquete automático, eso lo hace bastante más amigable. La solución endovenosa, monitoreo el de siempre para los bloqueos. Fíjense las presiones, ¿sí? Esto es miembro inferior, las presiones de miembro superior a veces son un poco más bajas. Acuérdense que las lesiones neurológicas por el manguito existen, ¿sí? O la venda de Exmar. Bien colocada, con que no tenga pliegues en la venda, se puede usar con seguridad, ¿sí? Con respecto a la técnica, lo que les explicaba, un catéter lo más distal posible, ¿sí? Jeringas ya precargadas, todo material estéril, ¿sí? Lo que se hace es insuflar los manguitos en forma proximal y un manguito dual, ahora les muestro la imagen, ¿sí? Lo que se hace con eso es generar primero directamente, o sea, una compresión, ¿sí? Distal, con eso lo que hacen es, perdón, proximal, bañar todo el lecho y después hacen una proximal, o sea, como si fuese un manguito partido en dos partes, a ver, por eso, eso es poner directamente el catéter. Acá en la imagen lo vamos a ver más fácil. El manguito es este que está acá. Tiene como si fuese dos bandas, ¿sí? Una distal y una proximal. Lo que hacemos normalmente era insuflar esta, se bañaba todo el lecho y lo que hacía era bañar como si fuese la parte que estaba en contacto con el manguito más distal. ¿Bien? ¿Qué es lo que lográs con eso? Que esto tenga anestésico local impregnado en esa zona y después lo que hacías era comprimir este manguito y soltar el resto, ¿sí? El mango más distal quedaba sobre la superficie infiltrada con anestésico local, ¿sí? Eso es una de las ideas de cómo se hace. El sistema es bastante frecuente de uso en quirófano, es el mismo que usan los traumatólogos. Esta es la venda para exsanguinarlo, el manguito ya está colocado, la técnica es la misma. Ahí tienen después los dobles sistemas de insuflación. ¿Cómo se inyecta? Fíjense que los volúmenes son altos, pueden ser hasta 40 mililitros, 60 veces de miembro inferior. El miembro inferior no lo usé nunca, no les voy a mentir, la verdad que no lo usé nunca. El miembro superior lo usé bastante. ¿Bien? Y también tuve mis problemas con que se me soltó el manguito, ¿sí? Entonces ahí empezamos con aprender la toxicidad anestésico local en tiempo real y corriendo en tiempo real, ¿sí? Normalmente es lidocaína, ¿sí? Así que en ese problema no estábamos con una cuestión de toxicidad y de impregnación, pero la realidad es que el deterioro neurológico lo hizo, ¿sí? No hizo el deterioro cardiovascular, ¿eh? Y después lo que les explicaba, agonistas, clonidina. Hoy en día, después al final vamos a ver en la cursada, más que nada, cuáles son los que están avalados. Dexmedetomidina y clonidina están dentro de las posibilidades que se pueden usar. El fentanilo, relativo, discutible, se puede usar, no se sabe si lo mejora demasiado, pero bueno, estadísticamente se puede usar. Todo lo que eran opioides también se ponían en forma endovenosa. La realidad es que cuando vos soltás el manguito, todo eso recircula. Tenés que tener en cuenta que esa toxicidad puede existir, ¿sí? O con una depresión respiratoria si las dosis fueran elevadas, pero la realidad es que eso recircula y genera una analgesia postoperatoria que también sirve para el procedimiento. Fíjense las cosas que había. Relajantes musculares, le ponían atracurio. ¿Usted le pondrían atracurio a algo que después le van a soltar el manguito? No. Bueno, pancuroño. Había neostigmina que creo que estaba por acá. O sea, todo lo que les traje acá es todo lo que se probó, ¿sí? De las cuales la realidad, ketorolac, no hay ningún beneficio en hacerlo endovenoso ahí o hacerlo por la vía periférica contralateral. Otra cosa, si van a hacer esto, hay una vía del otro lado para cualquier complicación, ¿sí? No es que pusimos esta vía y ya está solucionado. Eso no se los había mencionado. Pero eso lo tienen que usar. La ketamina de alguna manera se usa para la sensibilización, en dolor crónico tiene mucha utilidad, ¿sí? No es para el que lo hacemos habitualmente, y la realidad es que la ketamina a bajas dosis lo van a ver en todos los protocolos como son para evitar la sensibilización periférica central. Sinceramente sirve, ¿sí? Lo que sí, fíjense a qué pacientes se lo aplican. ¿Bien? Complicaciones lo mismo, derivado de la toxicidad propia de las drogas, lo que charlamos recién. Fíjense esto, si se liberó antes de los 30 minutos, la toxicidad 100% asegurada, ¿eh? No falla, ¿sí? El tema es más que nada que el anestésico local se impregne en el tejido y que la concentración, en todo caso, lo que se hacía, si lo iban a liberar antes, hacerlo en forma parcial, ¿sí? Aflojaban el manguito, lo volvían a insuflar. Entonces lo que iba haciendo es pasar el volumen de anestésico local de ese lecho, que estaba lleno de anestésico local, se fuera yendo a la circulación y que el metabolismo pudiera hacer que la concentración no sea tóxica. ¿Bien?
Esto en el 25% de los casos se refiere a que puede ser o un manguito que esté funcionando mal o una venda mal colocada, ¿sí? Es bastante frecuente. Esto, lo que es compresión directa, siempre chequeen lo mismo. Y esto se los digo en esto y en todas las clases que vamos a charlar. Si el paciente viene con una lesión neurológica, se escribe todo en historia clínica, ¿sí? Si ustedes hicieron una técnica, se explica qué es lo que hicieron, qué mecanismo de seguridad implicaron, qué anestésico local usaron. Y en algunos casos teníamos la suerte de que venía una etiqueta del lote del anestésico local que usamos. Hoy en día ya no viene más eso, pero ustedes yo ponía el parche directamente del anestésico local al lado del protocolo quirúrgico, ¿sí? Y eso directamente era un respaldo más legal para decir, bueno, estoy usando esta medicación, está en estas condiciones, el lote estaba avalado, ¿sí? Hoy en día no lo tenemos. Si quieren lo pueden copiar y lo ponen también, ¿bien? Nunca está de más. Síndrome compartimental, procedimiento mayor a 2 horas. Ningún paciente, si ustedes no lo están sedando como corresponde, va a estar 2 horas con un manguito. No hay ninguna forma, ¿sí? La realidad es que 2 horas en el manguito ya implica directamente casi una lesión neurológica por compresión. ¿Bien? Entonces recuerden que eso, más de 90 minutos, 60 miembro superior, 90 miembro inferior como mucho, y ya no es negociable. Lo que dicen muchas veces es insuflar, desinsuflar. Hay trabajos que dicen que directamente eso no tiene ningún sentido, que la lesión neurológica, si prolongan demasiado la compresión, va a estar igual, ¿sí? Por más que lo vayan de alguna manera haciendo una insuflación intermitente, que se llama. ¿Bien? Y bien, no, nada. Esto es lo que les comentaba, cirugía ambulatoria, la realidad, hoy en día tenemos mucho más recursos. Se los traigo como un recurso cuando no tengan nada. Yo creo que hoy en día la mayoría de los hospitales o tienen un ecógrafo, o todos tenemos un estimulador en el bolso, pero la cuestión más que nada es elegir paciente, procedimiento y técnica, ¿sí? En esas tres cosas no negocien si realmente las condiciones no están, no se arriesguen para hacer una técnica donde no hay soporte. Si ustedes van a usar bupivacaína en alto volumen, en alta concentración, en un lugar donde no hay realmente respaldo para eso, están entrando en un terreno bastante riesgoso sin ninguna necesidad, ¿sí? Después lo otro, las técnicas de seguridad son siempre las mismas. Material estéril, drogas seguras, ¿sí? Paciente monitorizado, sedación, para mí es fundamental para hacer anestesia regional. Yo trabajo más tranquilo, el paciente también está más cómodo, ¿sí? Cómodos en lo que es el procedimiento, ecografía, localización, monitorización de la presión, ¿sí? Si ustedes mantienen más o menos todo eso, se acuerdan la anatomía y charlan con el cirujano qué es lo que quiere hacer, yo creo que va a ser bastante amigable hacer anestesia regional. Ahora, si empiezan que quiero hacer la técnica de la técnica de la técnica de la técnica, eso se hace después. Y hoy en día lo que se hace habitualmente es salir un poco de todo eso y se está yendo en analgesia a todo lo que son bloqueos pericapsulares, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Bloqueos pericapsulares de rodilla. Escuchan hablar de los nervios geniculados en la rodilla, en hombro se puede hacer exactamente lo mismo, cadera lo mismo. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Es conservar la parte motora, ¿sí? Y bloquear solamente la aferencia sensitiva pericapsular. Con eso directamente tenemos un paciente que se mueve rápido, ¿sí? Y que no le duele. ¿Bien? Pero bueno, todo eso es para ir haciendo algunas cosas más finas, después podemos armar un taller, empezar a hacer algunas cosas de esas, pero no lo quiero meter en cosas demasiado específicas, porque en la realidad hay bloqueo del bloqueo del bloqueo. El canal de los aductores es un excelente bloqueo, hoy en día hay tres variantes, porque ahí cada uno de los ramos se puede bloquear y cada vez más específico, ¿sí? Los equipos de ecografía para poder hacer eso tienen que ser muy buenos, ¿sí? Pues no se definen tan fácil a veces de esos ramos, pero la realidad, hoy en día se ven casi todos y los equipos realmente nos ayudan un montón. ¿Bien? Con esto simplemente es recursos para abajo, codo, muñeca, ¿sí? Y lo que quieren hacer en cirugía ambulatoria generalmente son bloqueos que se pueden hacer sin problema y realmente son bastante sencillos de hacer, ¿sí? Si no los hacen, no importa, hagan el escaneo, busquen los nervios, reconozcan las estructuras, después lo otro es simplemente la técnica, y no, no hay mucho más, pero identifiquen la estructura por ecografía, que para mí es lo más seguro y lo más rápido para aprender un poco cómo hacer esto, ¿sí? Y después vamos a hacer una clase, o se las doy grabada, o venemos y hacemos por ahí, corto alguna clase, hacemos realmente los otros dos bloqueos que me parece que los van a usar mucho también, ¿sí? De esos bloqueos, los bloqueos infraclaviculares, había creo que 10 técnicas en un margen de 1 pulgada más o menos, y eran todos nombres diferentes para hacer el mismo bloqueo, ¿sí? La realidad es que hoy en día los vemos y hacemos todos los bloqueos y le agradecemos mucho a la gente que hizo todo eso, ¿sí? Pero a veces por ahí marcar, 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 marcar es, si hacen todas las marcas de 10 bloqueos diferentes, se van a dar cuenta que están casi todos en el mismo lugar, ¿sí? Excepto los bloqueos que van de un compartimento a otro con aguja de 20 milímetros, de 20 centímetros, que no, no lo hacemos habitualmente, ¿sí? Pero la realidad es que la ecografía hoy en día nos trajo una dinámica completamente distinta a lo que había antes. ¿Bien? Y lo que sí, no dejen de usar la neurolocalización, que por ahí a veces es armar algo más, lleva un ratito más de tiempo, pero cuando estás perdido, que no se ve nada, realmente trae un poco de luz y baja un poco el estrés también. ¿Sí? Y a nivel docente, estás con el residente que recién empezó, le decís, bueno, ¿cuál es este nervio que estoy estimulando?
El repaso anatómico hace que el bloqueo después sea con algo de criterio, no simplemente están los troncos ahí e inyectamos. Yo, la verdad que por suerte me enseñaron de todas las técnicas de video para ver y con gente que realmente sabe y sabe muchísimo más que yo, a veces me dice, cuando estoy apurado, toco los dos troncos, me pongo ahí en el medio e inyecto. Bueno, eso se hacía antes y lo hacían los traumatólogos, ¿sí? Hacían los bloqueos a veces supraclaviculares o infraclaviculares, los hacían directamente por palpación, palpaban la apófisis coracoide, lo ponían por abajo, inyectaban anestésico local y el brazo quedaba completamente dormido. No sé cuántos neumotórax hicieron, no lo sé, ¿sí? Pero la realidad es que lo hacían y andaban muy bien, ¿sí? Y anestesiólogos más viejos que nosotros venían, palpaban, realmente tenían una expertise. Es como decir las peridurales, ¿sí? A veces uno con la mano dice, ¿cómo está haciendo para llegar a tal espacio? Sin embargo, están charlando con vos, pasan, inyectan y siguen de viaje. Lo mismo pasa con esos bloqueos, ¿está bien? ¿Cuál es el tema? Hoy en día no es algo permitido que el paciente esté con parestesia si yo se las puedo evitar, ¿sí? Y si yo llegué a tener parestesia porque contacté el nervio con la aguja, significa que algo rompí, ¿sí? Entonces, que quede un parche de anestesia, un parche de dolor o hiperalgesia posterior a la cirugía, no tiene mucho sentido, ¿eh? Preguntas, dudas. ¿Se entiende un poco el concepto de por qué usar la fascia para eso? Empiecen a mirarlo, empiecen a ver el nervio y recorran las fascias que están alrededor. En algún momento le van a agradecer mucho porque después el más amigable y más fácil para hacer de todos esos es cuando haces lo que es la parte torácica y abdominal, es todo fácil, ¿sí? No se ven los troncos nerviosos específicamente ahí, ¿sí? Pero si usted identifica en los planos, las fascias en esos lugares se ven mucho mejor, excepto que sea un obeso mórbido, pero la realidad es que en eso es el más amigable de todos, ¿sí? Como analgesia y como práctica para ese tipo de bloqueo está muy interesante, ¿eh? Bueno, chicos, gracias y no los aburro más. Chao, chicos, hasta luego.